Buenas tardes. Hoy estaremos en el tema El corazón de un prójimo. El tesoro de hoy es: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Lucas 10:33. Vamos a orar. Oh Señor, sin lugar a dudas tú a cada instante tienes lecciones para nosotros, tus escogidos. Qué terrible que necesitamos ser recordados o recordadas continuamente, una y otra vez, porque al conocer tú nuestra mente, que no retenemos todo cuando nos hablan o nos muestran algo en un video, tú nos tienes que recordar y recordar y recordar. Gracias por recordarnos todos los hechos que sucedieron en la vida de tu Hijo Jesucristo, el único y suficiente que puede ayudarnos a ser transformadas y a vivir como Él. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el corazón de un prójimo. Dice la autora: hoy hablaremos del máximo drama sobre el interés humano, suficientemente sencillo como para captar la imaginación de un preescolar, suficientemente complejo como para desafiar a un brillante erudito, moralmente excelente como para dar convicción de pecado al santo más convencido. Esta es la historia del buen samaritano. Leamos Lucas 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Y dice así la palabra: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué crees que el intérprete de la ley sentía la necesidad de justificarse? Porque no amaba a su prójimo como a sí mismo, lo que el Señor acababa de decir de cómo debemos amar. ¿Y cuáles serán los personajes que vimos en esta historia? Bueno, los personajes son el intérprete de la ley, Jesús, el hombre que fue atacado, los ladrones, el sacerdote, el levita, el samaritano y el mesonero. Basándonos en este relato, podemos definir la palabra prójimo en una sola frase: cualquier persona que está a nuestro alrededor con una necesidad. Concentrémonos primero en el adversario de Cristo, muy seguro de sí mismo en este enfrentamiento de mentes. La Biblia dice que era un intérprete de la ley. Su trabajo era interpretar la ley de Moisés
de la misma manera que los abogados en la actualidad interpretan la Constitución. La carrera de los escribas consistía en contestar preguntas como la que él plantea aquí. Este hombre se consideraba tan experto que trató de hacer quedar a Jesús como un tonto. El problema es que no existe ningún tema en que Cristo no sea el experto máximo. El intérprete de la ley no sabía que Cristo conocía el tema mucho mejor que él mismo. Jesús respondió con una pregunta que no significaba mucho para nosotros, pero era muy familiar al intérprete de la ley. Él le dijo, ¿cómo lees? Escribas e intérpretes de la ley utilizaban esta pregunta continuamente. Uno le preguntaba al otro cómo interpretaba determinado asunto. Antes de dar su respuesta, éste decía, ¿cómo lees? El que había hecho la pregunta acababa teniendo que dar su opinión él primero. Naturalmente, tú y yo sabemos lo que este experto no sabía. Cristo, la plenitud de la divinidad en forma humana, no solo había escrito la ley, sino había venido a cumplirla. El intérprete de la ley estaba desafiando a alguien muy superior a él cuando quiso plantearle una pregunta al autor del libro. La conversación podía haber terminado con la respuesta de Cristo, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley tenía que hacer una pregunta más. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Notas un cambio en el tono? El hombre quería justificarse a sí mismo, mostrarse justo. ¿Pero por qué? ¿Quién dijo que no era justo? Cristo no le dijo ni una sola palabra de condenación. Sencillamente le dijo que su respuesta era correcta y que fuera a ponerla en práctica. El hombre no podía dejar el tema. En presencia de Cristo, el abogado se sentía condenado por sus propias palabras. Sabía que Dios deseaba que su pueblo ayudara a los necesitados. Por eso trató de justificarse a sí mismo, hilando lo más fino posible en su definición de un prójimo. Dios exige que actuemos con compasión, aunque tratemos de escondernos en los recovecos de la terminología. El mecanismo de defensa inmediato del abogado fue tratar de iniciar una discusión. ¿No le resulta familiar esta táctica? Todos somos expertos en eso, o todas somos expertas en eso. Con el solo fin de obtener un resultado positivo, hagamos un ejercicio que podría llegar a resultarnos tan incómodo como un dolor de estómago. Y dice la autora, ¿por qué no recuerdas un momento en que utilizaste una razón para justificar una acción, aunque en tu interior sabías que eso no le agradaba a Dios? Piensa sobre eso, medita sobre eso. No es un sentimiento agradable, ¿verdad? Y dice la autora, lo sé por experiencia. Este sentimiento es probable que se haya aumentado 10 veces más en este intérprete de la ley, que estaba frente a frente con la encarnación de la gracia divina. Jesús respondió a la pregunta sobre quién es el prójimo con una de las historias más relatadas del Nuevo Testamento. La escena del crimen es una ruta de unos 24 kilómetros entre Jerusalén y Jericó. El camino era tan traicionero que se le conocía como Adumim, paso de sangre. Aproximadamente 12,000 sacerdotes vivían en Jericó y viajaban a Jerusalén cuando eran elegidos por sorteo para servir en el templo. Anteriormente describí quiénes eran los personajes de la lista. De alguna forma, todos hemos representado todos estos personajes. Ok, todos hemos herido a alguien de alguna manera y después nos hemos alejado. Quizá hasta le hayamos robado la dignidad o el respeto por sí mismos. Sin duda, todos hemos sido heridos por alguien y hemos sentido que nos han dejado medio muertos. Pasemos unos minutos estudiando los siguientes personajes, el sacerdote y el levita. La terminología utilizada por Cristo sugiere que ambos regresaban de Jerusalén a su hogar en Jericó. Dice que ambos descendían por el camino. Era un descenso bastante empinado. La ironía de la mala disposición del sacerdote y el levita
para ayudar hubiera sido más obvia para el intérprete de la ley que para nosotros. Él habría entendido rápidamente que ambos regresaban a su casa después de realizar el trabajo más importante de sus vidas, cumplir con su breve oportunidad de servicio en el templo. Uno esperaría que fuera el tiempo justo para sentirse más humildes, agradecidos o dispuestos a ayudar, pero eso no fue lo que sucedió. En realidad, se nos dice que tanto el sacerdote como el levita pasaron por el otro lado. ¿De qué manera nosotros pasamos al otro lado en la actualidad? Bueno, en ese momento cuando hice la primera vez el libro, les voy a contar que contesté. Igual nos pasa cada domingo, luego de salir del servicio. Nuestra misericordia y compasión no se deja ver aún con nuestros propios hijos. En esa época estaba todavía con mis hijos en la casa. Pensemos en cómo lo hacemos ahora. La ley en Éxodo 23, 4, 5, cómo incrimina aún más este pasaje los actos del sacerdote y del levita. Leamos Éxodo 23, 4 y 5. A ver qué nos dice Éxodo 23. Éxodo 23. 4 y 5 dice así: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Ahí está, igualito como nosotras actuamos. ¿Cómo incrimina aún más este pasaje los actos del sacerdote y el levita? Pues aquí nos está dando el ejemplo de un animal en Levítico, en Éxodo, perdón. ¿Cuánto más nosotros con un ser humano? No saquemos conclusiones apresuradas. Cristo obviamente no implicó que todos los sacerdotes y levitas fueran a dejar morir a un hombre herido. Era esto en particular. Los que hemos sido criados en la iglesia y estamos enraizados profundamente en la religión, debemos tener mucho cuidado de que nuestras prácticas religiosas legalistas no estén escondiendo un caso de esclerocardia, palabra griega que significa corazón duro. El intérprete de la ley se acercó a Jesús para probarlo y terminó respondiendo él mismo su cuestionario. Muchas veces las pruebas de nuestro corazón son similares. Generalmente tienen que ver con nuestro comportamiento y nuestras reacciones hacia los demás. La forma en que tratamos a las personas puede ser una prueba más certera de cómo está nuestro corazón que la forma en que tratamos a las cosas. Y nos dice, lea la conversación con otro intérprete de la ley en Mateo 22, 34 al 40. ¿Qué dijo Cristo acerca de estos dos mandamientos en el versículo 40? Mateo 22, 34 al 40. Al 40. El gran mandamiento dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle, diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso dice en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Éxodo 21 al 17,
¿cuántos de los 10 mandamientos se refieren a las relaciones con Dios o con los demás seres humanos? Leamos Éxodo 20. Éxodo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿cuántos de los 10 mandamientos hablan de relaciones con Dios, que se refieren a las relaciones con Dios o con los demás seres humanos? ¿Cuántos de los 10 mandamientos se refieren a las relaciones con Dios o con los seres humanos? 5. 5 se refieren a la relación con Dios y 5 con los seres humanos. La ley de Dios siempre tuvo mucho más que ver con las relaciones que con los rituales. Por eso Jesús pudo ofrecerse a sí mismo como cumplimiento de toda la ley. El punto máximo de obediencia a la ley humana nunca tuvo que ver con la bondad humana. Pasemos el resto de nuestro tiempo estudiando al tercer caminante de esta escena. El nombre con que es comúnmente conocida esta palabra hubiera sido una gran contradicción para muchos judíos de esa época. La mayoría no hubiera creído que pudiera existir un samaritano bueno. Los samaritanos eran considerados poco más que perros mestizos, mitad de raza, mitad callejeros. Esa es precisamente la razón por la que Cristo lo incluye en la historia. La Biblia nos dice que el samaritano vio al hombre y se compadeció de él. Me gusta lo que sugiere el idioma original. La palabra griega se traduce como fue movido a misericordia. La palabra es esplanizomai, que significa sentir profundamente compasión, tener compasión, misericordia. Uno pensaría que el sacerdote y el levita al menos hubiera hecho lo correcto debido a su investidura, aunque sintieran lo contrario. El abrupto contraste es que el samaritano llega a la escena sin ningún tipo de obligación y todo en él se conmueve profundamente y lo lleva a la compasión. Él no solo hizo lo correcto, también lo sintió. Esto es lo que más nos choca. El viajero que estaba casi muerto era un judío. La ruta era utilizada casi exclusivamente por judíos y prácticamente todas las parábolas de Cristo se centraban en experiencias de personas judías. Y dice la autora, me encanta la forma en que lo explica un comentario. Jesús presenta a un samaritano como la única persona en una solitaria y peligrosa ruta a Jericó que estuvo dispuesta la persona a ayudar a un judío en una situación desesperada. Justo el hombre de quien ningún judío necesitado podía esperar la mayor ayuda fue aquel que la dio. Y hace otra pregunta aquí la autora para que lo pienses. ¿Cuándo en tu vida la persona que menos esperabas acudió a tu ayuda?
Qué hermoso tema de conversación para un grupo pequeño. Si no recuerdas ningún ejemplo ahora, pero se te ocurre más tarde, compártelo en nuestra reunión. Aún hoy, Dios continúa representando la obra del buen samaritano de innumerables formas. El buen samaritano tenía la oportunidad para ejercer una venganza en nombre de su pueblo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque algunas veces el bien se demuestra de la mejor manera cuando la ley del corazón eclipsa la ley terrenal. Cruzar una barrera para ayudar a alguien es en algunos casos nuestro primer contacto con la humanidad que compartimos con los del otro lado. Ofrecer ayuda en un tiempo de necesidad puede ser el primer paso para vencer los prejuicios que deshonran a Dios. ¿Quién dijo Jesús que era nuestro prójimo? El que usó de misericordia. Recuerdo un versículo del Antiguo Testamento que describe a un prójimo, un vecino, en la Pascua. Vayamos a Éxodo 12 y leamos los versículos del 1 al 4. Éxodo 12. Éxodo 12, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los años, de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, ¿qué debía hacer una familia si era demasiado pequeña como para comer todo un cordero? Unirse con el vecino de al lado y compartirlo. De la parábola de Jesús deducimos que nuestro prójimo es la persona que tiene una necesidad, la persona quebrantada. En Éxodo 12, nuestro prójimo es aquel con quien podemos compartir el cordero. Como pueblo salvado del ángel de la muerte somos llamados a compartir el cordero. Bueno, esta es la historia que nos han relatado en muchas ocasiones en las predicaciones, y cada uno con un punto de vista diferente. Me gustó muchísimo el que nuestra autora eligiera a cada uno de estos personajes y nos hiciera reflexionar. ¿Hemos estado en el papel de alguno de ellos? Y como ella dijo, yo creo que de todos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser más como nuestro prójimo, el que usa de misericordia continuamente, sea con quien sea. Padre, te damos gracias por este tiempo y te oramos, Señor, para que podamos disfrutar, mi Señor, de el miércoles, cuando vamos a estar reunidos compartiendo la cena con la Iglesia Americana, meditando en ti, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.